Un padre soltero millonario encontró a su hija orando para que Dios trajera de vuelta a su madre. Lo que descubrió después cambió sus vidas para siempre. Secretos salieron a la luz de forma inesperada. Una historia que tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. El Mercedes-Benz, clase S negro, se deslizaba silenciosamente por las calles arboladas de Salamanca, sus faros cortando la oscuridad de un jueves lluvioso de junio. Alejandro Montoya ajustó el nudo de su corbata Hermès y suspiró profundamente, sintiendo el peso de 3 intensos días de negociaciones. En Madrid. A sus 42 años, sus cabellos canosos en las sienes denunciaban noches mal dormidas y el estrés constante de dirigir uno de los mayores imperios inmobiliarios de España. Sus ojos azules, alguna vez brillantes, ahora llevaban una frialdad que se había convertido en su sello distintivo en las salas de reuniones. La mansión de 3 pisos se erguía imponente en la esquina de la calle de Vallehermoso. Sus jardines geométricamente perfectos, iluminados por focos estratégicamente posicionados. La fachada neoclásica, con sus columnas de mármol y detalles en bronce, reflejaba exactamente lo que Alejandro siempre había buscado proyectar: poder, control y prosperidad. Era un símbolo tangible de todo lo que había construido con sus propias manos, cada ladrillo representando una batalla ganada en el mercado inmobiliario español. El conductor, Sebastián, un hombre negro de mediana edad que trabajaba para la familia desde hacía casi una década, observó por el retrovisor. «Señor Alejandro, la señorita Valentina pidió que le avisara que cenó temprano hoy. Doña Teresa dijo que estaba muy animada, dibujando en su habitación». Alejandro asintió distraído, revisando una vez más los correos en su celular. 3 propuestas de inversión aguardaban su análisis. Un proceso judicial sobre un terreno en Pozuelo de Alarcón demandaba atención urgente y el Consejo Administrativo había convocado una reunión extraordinaria para discutir la expansión hacia el interior. Cada detalle de su vida empresarial estaba meticulosamente organizado en su mente, como un tablero de ajedrez donde siempre necesitaba estar 3 jugadas adelante. «Gracias, Sebastián. Puedes descansar. Mañana es viernes y tengo reunión temprano en la oficina», dijo Alejandro, bajando del vehículo con su maletín de cuero italiano. La puerta principal se abrió antes de que él tocara el timbre. Teresa, una mujer robusta de 55 años, con cabellos canosos recogidos en un moño impecable y ojos marrones que irradiaban bondad, lo saludó con una cálida sonrisa. Sus manos callosas por el trabajo y el delantal floreado contrastaban con la elegancia del vestíbulo, pero ella se movía por la casa con la autoridad de quien conocía cada rincón, cada necesidad, cada secreto guardado entre esas paredes. «Buenas noches, señor Alejandro. ¿Cómo fue el viaje? Está más delgado. Necesita comer bien», le dijo, tomando su maletín y abrigo con gestos maternales que él ya no sabía cómo recibir. «Fue productivo, Teresa. Valentina está bien. Comió bien». Alejandro aflojó la corbata, caminando hacia el bar de la sala principal. Las paredes revestidas de madera oscura exhibían cuadros de pintores contemporáneos españoles, mientras que la lámpara de cristal Baccarat lanzaba una luz dorada sobre los muebles de diseño italiano. «Sí, señor. Hoy me ayudó a hacer churros para la merienda. Preguntó cuándo papá volvería unas 5 veces», respondió Teresa, observando discretamente la expresión de culpa que rápidamente pasó por el rostro de Alejandro. «Está en su habitación, pero estuvo despierta hace poco». Alejandro se sirvió un vino tinto, el líquido ámbar reflejando las luces de la sala. Cada sorbo era un intento de amortiguar la punzada de remordimiento que sentía siempre que llegaba a casa después de que Valentina ya había dormido.
Así había sido durante meses, desde que Elena había muerto, exactamente hace 13 meses y 6 días. Contaba los días como quien cuenta pérdidas, cada uno representando una oportunidad perdida de ser el padre que su hija merecía. «Voy a subir a verla», dijo, dirigiéndose a las escaleras de mármol blanco, cuyos peldaños resonaban levemente bajo sus pasos. Las paredes del pasillo superior exhibían fotografías de la familia en momentos más felices. Elena sonriendo en un almuerzo en la Sierra de Guadarrama, Valentina dando sus primeros pasos en el jardín, momentos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. La puerta de la habitación de Valentina estaba entreabierta, dejando escapar una franja de luz rosada de la lámpara en forma de mariposa. La habitación era un universo infantil, cuidadosamente construido. Paredes pintadas con nubes y arcoíris, estanterías repletas de libros infantiles, una casita de muñecas que reproducía en miniatura la propia mansión. Peluches estaban organizados en un pequeño sillón, como una audiencia silenciosa que asistía a los sueños y juegos de la niña. Alejandro se detuvo en el umbral al escuchar una voz susurrando. Inicialmente pensó que Valentina estaba hablando con alguna muñeca, jugando a la casita como siempre hacía. Pero algo en el tono melancólico le hizo prestar más atención. Su hija estaba arrodillada al lado de la cama, aún vistiendo el pijama de unicornios, sus pequeñas manos entrelazadas y los ojos marrones, tan parecidos a los de su madre, cerrados en concentración. «Dios, sé que mamá está en un lugar muy lejano, en un lugar donde está descansando porque estaba muy cansada». La voz infantil resonaba suavemente en la habitación. «Pero, ¿podrías pedirle que vuelva solo un poquito? Solo para darme un beso de buenas noches y contarme una historia. Prometo que después puede volver a descansar». El corazón de Alejandro pareció detenerse por un instante. Se apoyó en el umbral de la puerta, sintiendo que las piernas flaqueaban. Durante todos esos meses había evitado conversaciones profundas sobre la muerte de Elena, creyendo que proteger a Valentina de los detalles dolorosos sería el mejor camino. Solo había dicho que mamá estaba descansando en un lugar especial, una explicación que le había parecido suficiente en su momento. «Papá trabaja mucho, sé que él también está triste», continuó Valentina, sus palabras cortando el silencio como cuchillas afiladas. «Pero a veces tengo miedo de dormir sola. Teresa es muy buena conmigo, hace churros y cuenta historias de la granja donde ella nació. Pero yo quería que mamá volviera para peinarme por la mañana y llevarme a la escuela». Las lágrimas comenzaron a nublar la visión de Alejandro. Se había convertido en un especialista en controlar emociones en reuniones de negocios, en mantener la frialdad necesaria para cerrar contratos millonarios, pero estaba completamente desarmado ante la dolorosa inocencia de su hija. Cada palabra de la oración infantil revelaba cuánto había fallado como padre, cuánto su estrategia de evasión solo había amplificado el sufrimiento de ambos. «Amén», susurró Valentina, haciendo la señal de la cruz como Teresa le había enseñado. Cuando se giró para subir a la cama, sus ojos encontraron los de su padre en la puerta. Por un momento, ambos permanecieron inmóviles, como si el tiempo hubiera suspendido su marcha implacable. «¡Papá!». Valentina corrió hacia él, lanzándose en sus brazos con toda la fuerza de sus emociones reprimidas. «Volviste. Estaba rezando y pidiendo que llegaras pronto a casa». Alejandro la envolvió en un abrazo apretado, sintiendo el suave aroma de champú infantil en sus cabellos castaños rizados. Era un abrazo que cargaba meses de añoranzas no expresadas, de conversaciones postergadas, de «después te explico», que nunca llegaban. En ese momento,
Toda su armadura de frialdad empresarial se deshizo completamente. «Lo siento, mi princesa. Papá está aquí ahora», murmuró contra su cabello, sabiendo que esas palabras eran solo el comienzo de una conversación mucho más larga y necesaria que debían tener. Alejandro cargó a Valentina hasta la cama, acomodándola cuidadosamente entre las sábanas rosas con estampado de unicornios. La suave luz de la lámpara en forma de mariposa creaba sombras danzantes en las paredes, transformando la habitación en un refugio mágico que contrastaba drásticamente con la frialdad del resto de la mansión. Se sentó al borde de la cama, observando el rostro angelical de su hija, que lo miraba con una mezcla de alegría por su llegada y curiosidad por la expresión seria que él llevaba. «Valentina, necesito hablar contigo sobre algo muy importante», comenzó Alejandro, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Sus dedos temblaban ligeramente mientras apartaba un mechón de cabello del rostro de la niña. «Sobre mamá, sobre lo que le pasó». Los ojos castaños de Valentina se agrandaron y se enderezó en la cama, abrazando su osito de peluche favorito, un oso marrón que Elena le había regalado en el último cumpleaños que pasaron juntas. El juguete estaba descolorido de tanto que era abrazado, un testigo silencioso de las noches solitarias que la niña enfrentaba. «No estás solo descansando, ¿verdad, papá?», Valentina preguntó con una sabiduría que trascendía sus 8 años. «Teresa a veces tiene los ojos rojos cuando habla de ella, y veo que miras la foto de ella en la sala y te pones muy triste». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Elena siempre decía que Valentina era una niña especial, con una percepción aguda que la hacía comprender sentimientos y situaciones muy por encima de su edad. Era una característica que la niña había heredado de su madre, junto con los ojos expresivos y la terquedad cariñosa. «No, mi hija, mamá no está descansando». Alejandro respiró hondo, recordando las palabras que el psicólogo infantil había sugerido meses atrás, en una consulta que él había cancelado a última hora. «Mamá murió. Eso significa que no puede volver a casa. No puede abrazarnos ni hablar con nosotros». Valentina permaneció en silencio por algunos segundos que parecieron eternos. Sus manitas apretaron el osito contra el pecho, y Alejandro pudo ver el proceso mental de ella intentando asimilar esa información que confirmaba sus peores temores. «¿Murió como la abuela Elena murió cuando yo era bebé?», preguntó, refiriéndose a la madre de Alejandro, que había fallecido cuando Valentina tenía solo 2 años. «Sí, exactamente como la abuela», confirmó Alejandro, sorprendido por la capacidad de su hija de hacer esa conexión. A veces las personas que amamos mucho se enferman, y aunque todos los médicos intenten ayudar, terminan muriendo. No es culpa de nadie, es algo que a veces sucede. Valentina comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas gruesas corriendo por sus mejillas sonrojadas. Alejandro la tomó en su regazo, sintiendo su propio pecho contraerse de dolor. Era la primera vez en más de 1 año que se permitía llorar frente a su hija, compartiendo abiertamente el dolor que ambos llevaban. «Yo lo sabía», susurró Valentina contra el pecho de su padre. «Sabía que no iba a volver, por eso le pido a Dios que la cuide. Teresa me enseñó que cuando las personas mueren, van a un lugar bonito llamado cielo y allí no sienten más dolor». «Teresa tiene razón», murmuró Alejandro, acariciando el cabello de su hija. «¿Y sabes qué más? Mamá estaba muy feliz de tenerte como hija. Te amaba más que nada en el mundo». «¿Más que chocolate?», Valentina preguntó con una leve sonrisa entre lágrimas, recordando un juego que Elena siempre hacía. «Más que chocolate», confirmó Alejandro, esbozando una sonrisa húmeda. «Más que helado de fresa, más que churros de Teresa, más que todos los tesoros del mundo». Se quedaron en silencio por unos minutos.
solo abrazándose. Alejandro podía sentir la respiración de su hija calmándose gradualmente, y él mismo estaba experimentando un alivio que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era como si una represa se hubiera roto, permitiendo que los sentimientos reprimidos finalmente fluyeran. «Papá, ¿por qué no me contaste esto antes?» Valentina se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. Tenía miedo de preguntar porque siempre ponías cara de enojado cuando hablaba de mamá. La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Había pensado que estaba protegiendo a Valentina, pero en realidad solo estaba protegiéndose a sí mismo del dolor de enfrentar la realidad de la pérdida. Su estrategia empresarial de evitar problemas se había convertido en un muro que aislaba a su propia hija. Porque papá estaba muy triste y confundido, admitió él, eligiendo la honestidad. Cuando alguien a quien amamos muere, a veces no sabemos cómo hablar de esto. Pensé que no contarte sería más fácil para ti, pero estaba equivocado. Lo siento, mi princesa. Valentina asintió gravemente, como una adulta en miniatura procesando una explicación compleja. Teresa dijo que los padres también se sienten perdidos a veces, que no saben todas las respuestas. Ella dijo que estás intentando hacer lo mejor que puedes. Teresa es una mujer muy sabia, Alejandro respondió, haciendo una nota mental de agradecer a la gobernanta por la sensibilidad con la que había manejado la situación. Y tiene razón, estoy intentando hacerlo mejor, pero a veces me equivoco. Puedo volver a equivocarme en el futuro, pero prometo que intentaré hablar contigo sobre las cosas importantes. ¿Puedo hacerte una pregunta? Valentina dudó, mordiendo el labio inferior como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Puedes hacer cualquier pregunta que quieras, animó Alejandro. ¿Mamá sufrió mucho cuando murió? La pregunta salió en un susurro cargado de preocupación. Alejandro cerró los ojos por un momento, recordando los últimos días de Elena en el hospital. El cáncer de ovario había sido descubierto demasiado tarde, y los últimos meses fueron una batalla brutal contra una enfermedad implacable. Pero Elena había insistido en mantener a Valentina alejada del hospital en las últimas semanas, queriendo que su hija guardara recuerdos felices de ella. En los últimos días, mamá durmió bastante por los medicamentos que los médicos le daban para que no sintiera dolor, explicó Alejandro cuidadosamente. Ella estaba en paz, y una de las últimas cosas que me pidió fue que cuidara muy bien de ti y que te dijera que te amaba mucho. ¿Dijo algo más? Valentina preguntó, ansiosa por cualquier fragmento de conexión con la madre perdida. Alejandro dudó. Elena había susurrado muchas cosas en los últimos días, algunas sobre Valentina, otras sobre secretos familiares que él aún no había podido procesar completamente. Había mencionado cartas, había hablado sobre alguien llamada Ana, había murmurado sobre cosas que quería contar, pero que el tiempo no permitió. Ella dijo que tú eras lo más hermoso que había creado en la vida. Alejandro eligió una verdad que sabía que sería reconfortante, y que quería que siempre fueras valiente y bondadosa, como sabía que eras. Valentina sonrió por primera vez desde el inicio de la conversación. ¿Puedo ver las fotos de ella en tu habitación? A veces olvido cómo era su sonrisa. Claro que puedes. ¿Y sabes qué más? Mañana podemos pasar el día juntos, sin trabajo, sin reuniones. Podemos hacer cualquier cosa que quieras, prometió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la espontaneidad de la oferta. ¿De verdad? ¿Podemos ir al parque de la casa de campo y andar en barca, y luego comer un bocadillo natural en esa cafetería que a mamá le gustaba? Los ojos de Valentina brillaron con una genuina emoción. Podemos hacer todo eso y mucho más, confirmó Alejandro, besando la frente de su hija. Ahora necesitas dormir. Mañana será un día especial para los dos.
Mientras Valentina se acomodaba de nuevo entre las sábanas, Alejandro permaneció sentado a su lado hasta asegurarse de que se había quedado dormida. Observó el rostro tranquilo de su hija, iluminado por la suave luz de la lámpara, y por primera vez en meses sintió que tal vez podría aprender a ser el padre que Valentina merecía. Al bajar a la planta baja, encontró a Teresa en la cocina, preparando el café de la mañana del día siguiente. Ella levantó la vista cuando lo vio entrar y sin decir una palabra le sirvió una taza de té de manzanilla. «Gracias, Teresa, por todo», dijo Alejandro, y en esas simples palabras había un profundo reconocimiento del papel fundamental que ella había desempeñado en la vida de Valentina durante sus meses de ausencia emocional. «Ella es una niña especial, doctor Alejandro, igual que doña Elena era», respondió Teresa suavemente. «A veces se sienta aquí en la cocina conmigo y habla de la falta que siente. Yo le cuento historias de mi infancia en Andalucía, pero sé que lo que más quiere es tener a su padre cerca». Alejandro asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad y también una chispa de esperanza que hacía mucho tiempo no experimentaba. El sábado amaneció con un sol tímido rompiendo las nubes grises que cubrían Madrid, creando un contraste de luces y sombras sobre la ciudad que despertaba. Alejandro se despertó más temprano de lo habitual, sin la alarma estridente que generalmente lo sacaba del sueño para otro día de reuniones interminables. Por primera vez en meses, había dormido profundamente, como si la conversación de la noche anterior hubiera aliviado un peso que llevaba sobre los hombros. Valentina ya estaba despierta cuando él tocó la puerta de su habitación, sentada en la cama con un libro de cuentos en el regazo, aún en pijama, pero con una sonrisa radiante que iluminaba todo el ambiente. Su cabello rizado estaba despeinado del sueño, creando un halo dorado alrededor de su rostro que recordaba dolorosamente a Elena en las mañanas perezosas de domingo. «Buenos días, papá. ¿Recuerdas nuestra promesa?», preguntó ella, saltando de la cama y corriendo a abrazarlo. Sus pies descalzos hacían un suave ruido en el suelo de madera, y Alejandro se dio cuenta de cuánto había crecido en los últimos meses. Sus piernas eran más largas, su rostro había perdido un poco de la redondez infantil. «¿Cómo podría olvidar? Hoy es nuestro día especial», respondió Alejandro, levantándola en brazos y girándola por la habitación, arrancando risas cristalinas que resonaron en la casa como música olvidada hace mucho tiempo. Teresa apareció en la puerta con una sonrisa aprobadora, llevando una bandeja con un desayuno especial: pan de azúcar recién hecho, mermelada de fresa casera, jugo de naranja exprimido al momento y chocolate caliente con malvaviscos, el favorito de Valentina. «Pensé que podrían desayunar en el jardín hoy», sugirió ella, sus ojos brillando con una alegría maternal. «El día está bonito y la mesa del área gourmet está lista con un mantel a cuadros rojos, igualito a aquellos picnics que doña Elena organizaba». El jardín de la mansión era un espectáculo cuidadosamente orquestado. El paisaje, rosas blancas y rojas, compartían espacio con hortensias azules, mientras un pequeño lago ornamental reflejaba los rayos solares entre sus peces dorados. La mesa de hierro fundido estaba posicionada bajo una pérgola cubierta de jazmines, creando un refugio perfumado, donde padre e hija se instalaron para el café de la mañana más importante que habían compartido en meses. «Papá, ¿puedo contarte un secreto?», Valentina preguntó entre un bocado de pan con mermelada y un sorbo de chocolate caliente, dejando un bigotito espumoso sobre el labio superior. «Claro, princesa, todos los secretos que quieras», Alejandro respondió, notando una seriedad inusual en el tono de su hija. Valentina miró a su alrededor como si quisiera asegurarse de que no estaban siendo observados. Entonces se inclinó más cerca de su padre.
Encontré unas cartas de mamá escondidas en el desván. Estaban en una caja muy bonita, dentro de un armario viejo que hay allá arriba. El corazón de Alejandro se aceleró instantáneamente. El desván era un lugar que él evitaba desde la muerte de Elena. Allí estaban guardadas sus cosas que no había tenido el valor de donar ni de tirar. Ropa aún con su perfume, libros con anotaciones en los márgenes, objetos personales que eran testigos silenciosos de una vida interrumpida prematuramente. ¿Qué tipo de cartas, Valentina?, preguntó él, tratando de mantener la voz calmada mientras una tormenta de emociones se formaba en su pecho. Cartas con mi nombre en la parte exterior. Una para cuando cumpla 9 años, otra para cuando cumpla 10, y más otras con números mayores. No abrí ninguna, porque Teresa siempre dijo que no debemos tocar cosas que no son nuestras, explicó Valentina, jugando nerviosamente con el asa de su taza. Pero estuve pensando, si tienen mi nombre, tal vez sean mías, ¿no? Alejandro sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Elena había mencionado algo sobre cartas en sus últimos días de vida, pero él estaba tan consumido por el dolor y la desesperación de verla desvanecerse que no había prestado atención adecuada a sus palabras. Ahora, la existencia real de esas cartas representaba una conexión tangible con Elena que ni siquiera sabía que existía. ¿Puedes mostrarme dónde encontraste esas cartas?, pidió él, tratando de procesar las implicaciones de lo que Valentina había descubierto. ¡Claro! ¿Pero no te enojarás conmigo por haber subido al desván sola? Teresa siempre dice que allí es peligroso por las escaleras viejas, preguntó Valentina, mordiendo el labio inferior con preocupación. No me enojaré, lo prometo. Pero vamos a subir juntos ahora, ¿está bien? Y la próxima vez que quieras explorar algún lugar de la casa, llámame antes. Alejandro negoció, ya levantándose de la mesa. El desván de la mansión se accedía por una escalera de madera que crujía con cada peldaño, recordándole a Alejandro cómo Elena solía subir allí para organizar decoraciones de Navidad o buscar álbumes de fotos antiguos. El ambiente olía a madera antigua y recuerdos guardados, con haces de luz solar entrando por las pequeñas ventanas circulares y creando rayos dorados cargados de polvo danzante. Valentina lo condujo a través de muebles cubiertos por sábanas blancas, cajas etiquetadas con la letra cuidadosa de Elena y baúles que guardaban tesoros de una vida compartida. Al fondo del desván, cerca de una ventana que ofrecía una vista panorámica de Malasaña, había un armario antiguo de jacarandá que perteneció a la abuela de Elena. «Aquí está», Valentina apuntó a un cajón en la parte inferior del armario. La caja estaba escondida detrás de unos libros viejos. Alejandro abrió cuidadosamente el cajón, sus manos temblando ligeramente. Allí estaba una caja de madera tallada, decorada con motivos florales, que reconoció de inmediato. Era un regalo de boda que Elena había recibido de una tía lejana. Dentro de la caja, organizados cronológicamente, estaban sobres sellados con la elegante letra de Elena. «Para Valentina, 9º cumpleaños», leía el primer sobre. «Para Valentina, primera menstruación», decía otro. «Para Valentina, graduación de secundaria», «Para Valentina, 18º cumpleaños», «Para Valentina, boda». Eran hitos de vida que Elena había anticipado, momentos importantes que quería compartir con su hija, incluso sabiendo que tal vez no estaría presente para vivirlos. «Papá, ¿por qué estás llorando?», Valentina preguntó, tocando suavemente el rostro de su padre donde una lágrima había escapado. «Porque tu madre te amaba tanto, que quería asegurarse de estar presente en todos los momentos importantes de tu vida, incluso no estando más aquí», Alejandro explicó, su voz entrecortada por la emoción. Valentina tomó el sobre marcado para su 9º cumpleaños.
que aún estaba a unos meses de distancia. ¿Puedo leer esto o tengo que esperar hasta cumplir años? Alejandro dudó por un momento. Las cartas eran un puente entre Elena y Valentina, pero también podrían contener información o sentimientos que una niña de 8 años tal vez no estuviera lista para procesar. Por otro lado, después de la conversación de la noche anterior sobre la honestidad, se sentía compelido a respetar la autonomía de su hija. «¿Qué tal si leemos juntas?», sugirió él. «Si hay algo que no entiendas o que te haga sentir triste, podremos hablar sobre eso». Valentina asintió gravemente y le entregó el sobre para que su padre lo abriera. Alejandro rompió cuidadosamente el sello de cera, revelando 2 hojas de papel con la letra cursiva de Elena, escritas en tinta azul marino, el mismo color que ella usaba para escribir en su diario. «Mi querida Valentina», Alejandro comenzó a leer en voz alta, «si estás leyendo esta carta, significa que encontraste mi pequeño tesoro escondido. Espero que tu padre esté aquí contigo, porque algunas de las cosas que tengo para contarte son importantes para ustedes dos». Alejandro se detuvo de leer, sintiendo un presentimiento de que esta carta contenía más que simplemente palabras cariñosas de cumpleaños. Elena había elegido sus palabras cuidadosamente y la mención específica a cosas importantes para ustedes dos sugería revelaciones que podrían cambiar su comprensión sobre la vida que pensaban conocer. «Continúa, papá», Valentina incentivó, acurrucándose a su lado en el suelo polvoriento del desván, completamente ajena a la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. Alejandro continuó leyendo, su voz vacilando ligeramente a medida que las palabras de Elena cobraban vida en el silencioso desván. «Primero, quiero que sepas que cada día que pasé siendo tu madre fue el mayor regalo de mi vida. Tú trajiste luz a lugares en mí que ni siquiera sabía que existían. Pero hay una historia sobre nuestra familia que nunca conté, ni siquiera a tu padre, porque era un dolor muy antiguo que cargaba sola». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. En 15 años de matrimonio había aprendido a leer entre líneas los silencios de Elena, pero nunca imaginó que ella guardaba secretos tan significativos. Valentina permanecía quieta a su lado, sus ojos fijos en el papel como si pudiera ver a su madre a través de las palabras. «Cuando tenía 16 años, antes de conocer a tu padre, tuve una hermana gemela. Nos separamos cuando éramos muy jóvenes por circunstancias dolorosas que nuestra familia enfrentó. Mis padres, tus abuelos, que ustedes nunca conocieron, pasaron por terribles dificultades financieras y se tomó la decisión más difícil de nuestra vida, dar a mi hermana Ana en adopción». «¿Una tía?», exclamó Valentina, interrumpiendo la lectura. «¿Tengo una tía que nunca conocí?». Alejandro estaba en estado de shock. Elena había mencionado superficialmente su infancia difícil, pero siempre en términos vagos. Sabía que ella había crecido en una familia humilde en el interior de Madrid, que había perdido a sus padres joven, pero nunca había sospechado que existía una hermana, mucho menos una hermana gemela que había sido dada en adopción. «Deja que papá termine de leer, Valentina», dijo suavemente, su propia curiosidad y confusión creciendo con cada palabra. «Ana fue adoptada por una familia italiana en Valencia, los Benedetti. Siempre cargué con la culpa de haberme quedado con nuestra madre biológica mientras ella fue entregada a extraños. Durante años me pregunté cómo sería su vida, si era feliz, si se acordaba de mí. Cuando cumplí 18 años, contraté a un detective privado para encontrarla». Alejandro paró de leer, procesando la enormidad de esa revelación. Elena había contratado a un detective privado. Como no sabía nada de esto, compartían prácticamente todo, o al menos eso creía.
Sé que ustedes deben estar preguntándose por qué mantuve este secreto tanto tiempo. La verdad es que Ana y yo habíamos planeado encontrarnos en persona cuando Valentina cumpliera 10 años. Queríamos que ella fuera lo suficientemente mayor para entender la historia de nuestra familia. También planeábamos que Alejandro conociera a Ana en una reunión que organicé para la próxima Navidad. Las manos de Alejandro temblaron. Elena había planeado una reunión familiar que incluiría a esta hermana misteriosa, y él no tenía la menor idea. ¿Cuántos otros planes había hecho? ¿Cuántos otros aspectos de su vida permanecían desconocidos para él? Ana vive en la calle Américo Brasiliense, 847, en Valencia. Su teléfono es 96 13 41 2847. Trabaja en el hospital clínico y tiene un consultorio particular en la zona sur de la ciudad. He escrito cartas para ella durante todos estos años, contando sobre Valentina, enviando fotos, compartiendo cada hito del crecimiento de nuestra hija. Valentina saltó del lugar donde estaba sentada. «Papá, ¿podemos llamarla ahora? ¿Puedo hablar con mi tía Ana?» Por teléfono, Alejandro estaba luchando para procesar la información. Una parte de él se sentía traicionada. ¿Cómo pudo Elena mantener una relación tan significativa en secreto? Otra parte se sentía culpable. Tal vez no había creado un ambiente donde Elena se sintiera segura para compartir esta dolorosa historia sobre su infancia. «Calma, Valentina. Vamos a terminar de leer la carta primero», pidió él, dándose cuenta de que sus propias emociones estaban en turbulencia. «Hay una última cosa que necesito contar, y esta es especialmente para ti, Alejandro. En los últimos 3 años he estado invirtiendo en acciones de caridad relacionadas con el cuidado de niños huérfanos. Ana me inspiró con su trabajo en el hospital y quería honrar nuestra historia familiar haciendo algo positivo por niños que, como ella, necesitaban ser separados de sus familias biológicas». Alejandro dejó de respirar. Elena había hecho inversiones en caridad. ¿Con qué dinero? ¿De dónde habían salido esos recursos? Hay una cuenta bancaria en el Banco Santander, agencia 1847, cuenta 892-456-7, donde deposité mensualmente una cantidad que logré ahorrar del presupuesto doméstico y de algunos trabajos de consultoría en decoración que hice discretamente. El saldo actual debe estar en torno a 80.000 euros. «¿80.000 euros?» murmuró Alejandro incrédulo. Elena había conseguido ahorrar esa cantidad sin que él se diera cuenta. ¿Cómo? Él controlaba meticulosamente todas las finanzas de la familia, o al menos creía que lo hacía. «Mi sueño era usar ese dinero para abrir una fundación artística para niños en situación de vulnerabilidad social. Quería que Valentina creciera conociendo la importancia de ayudar a otros, especialmente a niños que necesitan amor y oportunidades. Si algo me sucede antes de que pueda realizar ese sueño, espero que ustedes consideren continuar este proyecto». Valentina estaba caminando de un lado a otro del sótano, como una adulta en miniatura, tratando de procesar información compleja. «Papá, ¿eso quiere decir que mamá quería ayudar a niños que no tienen familia? ¿Como una escuela especial para ellos?» «Algo así, princesa», Alejandro respondió, pero su mente estaba corriendo en diferentes direcciones. La empresa estaba pasando por dificultades financieras severas debido a las inversiones arriesgadas que había hecho durante su periodo de luto descontrolado. 80.000 euros no resolverían todos los problemas, pero podrían ser un alivio significativo. Por otro lado, usar el dinero que Elena había destinado para caridad, para salvar sus negocios, parecía una traición a su memoria. «Hay una carta más aquí», Valentina apuntó al fondo de la caja. «Esta no tiene fecha escrita, solo dice «para Alejandro y Valentina», cuando encuentren las cartas».
Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas. Esta carta había sido escrita específicamente para el momento actual, como si Elena hubiera previsto que sus revelaciones causarían confusión y necesitarían explicaciones adicionales. Sé que deben estar sintiéndose confundidos y quizás hasta traicionados por haber guardado estos secretos. Alejandro, mi amor, siempre has sido tan protector, tan cuidadoso en resolver todos los problemas solo, que temía que si supieras de la existencia de Ana, intentarías arreglar nuestra historia familiar de una manera que quizás no fuera natural. Ana y yo necesitábamos encontrar nuestro propio ritmo de reconciliación. Alejandro sintió una punzada de reconocimiento. Elena lo conocía profundamente. Realmente habría intentado orquestar un encuentro, habría planeado cada detalle para asegurar que todo saliera perfectamente, posiblemente atropellando el delicado proceso emocional que las hermanas necesitaban vivir. En cuanto al dinero, ahorré cada euro pensando en el futuro de Valentina, pero también pensando en ti, Alejandro. Sabía que tu tendencia a asumir riesgos en los negocios podría eventualmente poner a nuestra familia en dificultades. Ese dinero es un seguro, una red de seguridad que puede ser utilizada si realmente lo necesitan, incluso si no es para caridad. Mamá sabía que a veces haces cosas peligrosas con el dinero. Valentina preguntó con la franqueza típica de los niños. Alejandro se sonrojó levemente. Elena realmente lo conocía mejor de lo que él imaginaba. Sus estrategias empresariales agresivas, su confianza excesiva en grandes inversiones, su tendencia a apostar alto. Ella había observado todo esto y había creado silenciosamente una red de seguridad para la familia. Tu madre era muy inteligente y cuidadosa, admitió Alejandro a Valentina, sintiéndose simultáneamente agradecido y humilde ante la previsión de Elena. El sótano permaneció en silencio por unos minutos, solo con el sonido de pasos de Teresa en el piso de abajo y el canto distante de pájaros en el jardín. Padre e hija estaban absorbiendo la magnitud de las revelaciones que habían descubierto, cada uno procesando las implicaciones de maneras diferentes. Papá, Valentina finalmente rompió el silencio. ¿Podemos conocer a la tía Ana? ¿Y podemos hacer la escuela especial para niños que mamá quería hacer? Alejandro miró el rostro esperanzado de su hija. Vio la determinación heredada de Elena brillando en sus ojos marrones y se dio cuenta de que esas cartas no eran solo revelaciones sobre el pasado. Eran un mapa para el futuro que Elena había cuidadosamente trazado para ellos. El lunes siguiente, Alejandro canceló todas sus reuniones matutinas, una decisión que dejó a su secretaria María visiblemente perpleja. En 15 años trabajando para él, rara vez lo había visto alterar su agenda rigurosamente estructurada, mucho menos para asuntos personales. Sentado en su oficina en el 23º piso del edificio comercial en la Faria Lima, con vista panorámica a la ciudad que se agitaba abajo, Alejandro sostenía una pequeña tarjeta donde había anotado el teléfono de Ana Benedetti. La oficina reflejaba perfectamente su personalidad. Líneas rectas, colores neutros, decoración minimalista y funcional. Cuadros abstractos en tonos de gris adornaban las paredes, mientras su mesa de vidrio templado se mantenía siempre impecablemente organizada. Todo transmitía control, eficiencia y éxito, exactamente la imagen que había cultivado a lo largo de los años. Pero en ese momento, sosteniendo un simple pedazo de papel, toda esa estructura parecía frágil como cristal. Ya era la 4ª vez que marcaba el número y colgaba antes de que la llamada se completara. ¿Cómo iniciar? Una conversación con alguien que debería haber sido parte de la familia durante años, pero que es completamente desconocido. ¿Qué se dice a la hermana gemela de la esposa fallecida, especialmente cuando esa hermana
no sabe que Elena ha muerto. Finalmente, respirando hondo, Alejandro completó la llamada. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz femenina atendiera, y el impacto fue inmediato. Era la voz de Elena, pero no exactamente. El mismo tono suave, la misma cadencia pausada, pero con un acento ligeramente rural que Elena había perdido tras años viviendo en Madrid. Doctora Ana Benedetti, buenos días. La voz del otro lado de la línea sonó profesional pero cálida. Doctora Ana, mi nombre es Alejandro Montoya. Yo era esposo de Elena Montoya. Alejandro comenzó, su voz fallando ligeramente en la palabra era. Hubo un prolongado silencio del otro lado de la línea, tan intenso que Alejandro pudo escuchar su propia respiración y el ruido distante de máquinas hospitalarias de fondo. «Alejandro», la voz de Ana salió en un susurro cargado de emoción. «Elena me habló tanto sobre ti. Pero, ¿por qué estás llamando? ¿Ha pasado algo? ¿Ella está bien?» El corazón de Alejandro se partió al darse cuenta de que Ana aún no sabía. En los últimos meses de vida de Elena, cuando la enfermedad se intensificó rápidamente, probablemente no tuvo fuerzas para mantener la correspondencia regular con su hermana. Ana había pasado más de un año sin saber que su hermana gemela estaba muriendo. «Ana, necesito contarte algo muy difícil», Alejandro comenzó, eligiendo cuidadosamente cada palabra. «Elena falleció hace 13 meses. Tuvo un cáncer de ovario que evolucionó muy rápidamente». El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro podía imaginar a Ana procesando la información, tratando de asimilar que su hermana, con quien se había reconciliado después de años de distanciamiento, ya no estaba. La separación estaba muerta hacía más de un año y ella ni siquiera lo sabía. No puede ser verdad. La voz de Ana tembló, y Alejandro pudo escuchar que ella comenzaba a llorar. «Me escribió en diciembre del año pasado. Decía que estaba bien, que Valentina estaba creciendo hermosa. ¿Cómo pudo estar enferma y no decírmelo?» Elena no quería preocupar a nadie hasta tener certeza del diagnóstico. Cuando lo descubrimos, aún tenía esperanza de recuperarse a tiempo, para cumplir los planes que había hecho, para que ustedes se encontraran, explicó Alejandro, sintiendo lágrimas en sus propios ojos. «Murió en paz, Ana. En sus últimos días habló mucho sobre ti». Ana sollozaba abiertamente ahora, y Alejandro permaneció en la línea, respetando su dolor. Era extraño consolar a alguien que nunca había conocido, pero que compartía con él la pérdida de la misma persona amada. De cierta manera, estaban unidos por Elena incluso en su ausencia. «¿Y Valentina?», preguntó Ana después de unos minutos, tratando de recomponer la voz. «¿Cómo está mi sobrina? ¿Sabes sobre mí?» Fue Valentina quien encontró las cartas que Elena había escondido. «Descubrimos sobre tu existencia apenas este fin de semana», explicó Alejandro. «Está ansiosa por conocerte, si tú también quieres conocerla». «Por supuesto que quiero», respondió Ana de inmediato, su voz ganando una fuerza renovada. Elena me enviaba fotos de ella, me contaba sobre cada logro, cada nueva palabra que aprendía. Siento como si ya la conociera, pero... Alejandro, ¿por qué me estás llamando ahora? No es que no esté agradecida, pero... Alejandro dudó. ¿Cómo explicar que había pasado más de un año evitando todo lo que recordara a Elena, incluidos secretos que ella había compartido? ¿Cómo admitir que había sido un padre emocionalmente ausente y que solo ahora comenzaba a entender las necesidades de su propia hija? «Porque Valentina merece conocer a su familia», respondió, eligiendo una verdad parcial. «Y porque Elena claramente quería que ustedes se conocieran. Yo cometí el error de cerrarme después de su muerte, pero ahora estoy tratando de honrar los deseos que ella dejó. ¿Pueden venir a Valencia o puedo ir a Madrid?
Puedo tomarme un día libre en el hospital, ofreció Ana, su entusiasmo creciendo a pesar del dolor de la noticia sobre Elena. Tengo tantas fotos para mostrarle a Valentina, tantas historias sobre su madre cuando éramos niños. En realidad, Alejandro tomó una decisión impulsiva. ¿Qué tal si vamos hoy mismo? Valentina no tiene clase por un feriado escolar y puedo reprogramar mis compromisos. Podríamos almorzar juntos. ¿Hoy? Ana pareció sorprendida, pero luego su voz se llenó de determinación. Sí, hoy sería perfecto. Puedo cancelar mis consultas de la tarde. ¿Conocen Valencia? Nunca he estado allí, pero no debe ser difícil de encontrar, respondió Alejandro, ya reorganizando mentalmente su día entero. Vivo en una casa en la calle Américo Brasiliense, número 847. Es una casa amarilla con un jardín enfrente lleno de rosas. No pueden equivocarse, explicó Ana rápidamente. Alejandro, gracias por llamar. Sé que debe haber sido difícil. Después de colgar el teléfono, Alejandro permaneció sentado por unos minutos, observando el movimiento de la ciudad allá abajo. Personas caminando apresuradas por las aceras, coches navegando por el intenso tráfico, construcciones siendo levantadas en el horizonte, toda una vida pulsando mientras él había pasado más de un año prácticamente congelado en el tiempo. Llamó a casa y pidió a Teresa que explicara a Valentina que harían un viaje especial esa tarde. La emoción en la voz de la niña, incluso filtrada, a través de Teresa, fue contagiosa. La pequeña casi saltó hasta el techo cuando se enteró, relató Teresa riendo. Ya está eligiendo qué vestido va a usar para conocer a su tía. Quiere llevar el álbum de fotos de ella para mostrar. En el camino de regreso a casa, Alejandro se detuvo en una floristería y compró un ramo de rosas blancas, las mismas que Elena cultivaba en el jardín y que siempre fueron sus flores favoritas. Sería un regalo de Elena, a través de él, para la hermana que tanto amó y que nunca volvería a ver. Valentina estaba esperando en la puerta de la mansión cuando llegó, vistiendo un vestido azul marino con detalles en encaje blanco, el mismo que usó en el último cumpleaños que pasaron con Elena. Su cabello estaba cuidadosamente peinado por Teresa, con una cinta azul combinando con el vestido. «Papá, estoy nerviosa y emocionada al mismo tiempo», confesó ella, abrazando sus piernas. «¿Y si la tía Ana no le gusta? ¿Y si no sé qué decir?» «Valentina, tu tía Ana ya te ama incluso antes de conocerte en persona», aseguró Alejandro, arrodillándose para estar a la altura de su hija. «Y sabrás exactamente qué decir, porque eres hija de Elena. Ustedes dos tienen mucho en común». Teresa apareció llevando una bolsa con bocadillos para el viaje y un paquete cuidadosamente preparado. «Es un pastel de harina de maíz con dulce de membrillo, la receta de mi madre que doña Elena adoraba», explicó. «Pensé que sería un bonito regalo para la doctora Ana». Mientras se dirigían al coche, Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en más de un año estaba genuinamente ansioso por algo que no tenía que ver con negocios o problemas por resolver. Era una ansiedad buena, cargada de expectativa y esperanza. El viaje hasta Valencia sería de aproximadamente 4 horas, tiempo suficiente para que él y Valentina conversaran sobre lo que esperaban de este encuentro y para que ella procesara un poco más las revelaciones sobre la familia que ni siquiera sabía que tenía. La A2 se extendía ante ellos como una cinta asfáltica cortando el interior español, flanqueada por cañaverales que se perdían en el horizonte bajo el fuerte sol de la tarde. Alejandro conducía el coche familiar a una velocidad constante, mientras Valentina charlaba en el asiento trasero, alternando entre preguntas sobre la tía Ana y observaciones sobre el paisaje rural que desfilaba por la ventana. «Papá, ¿crees que la tía Ana tiene la misma voz que mamá?»
En las fotos que encontramos en el sótano, ¿eran igualitas cuando eran pequeñas?, preguntó Valentina. 10ª vez, sujetando firmemente el álbum de fotografías familiares que había insistido en llevar. Por teléfono, su voz es muy parecida a la de mamá, Rafael respondió, ajustando el retrovisor para observar a su hija. Valentina estaba visiblemente nerviosa, moviendo las piernitas y mordisqueando el labio inferior, un hábito que había heredado de Elena. Pero recuerda, princesa, las personas gemelas pueden parecerse físicamente, pero tener personalidades completamente diferentes. A medida que se acercaban a Valencia, Rafael sentía una mezcla extraña de ansiedad y culpa. ¿Por qué Elena se había sentido obligada a mantener esta relación en secreto? ¿Acaso había sido tan controlador, tan absorto en sus propios proyectos, que ella no se sentía libre para compartir aspectos importantes de su vida? La casa de Ana estaba en un barrio residencial tranquilo, con calles amplias sombreadas por jacarandas y casas de arquitectura tradicional española. El número 847 de la calle Américo Brasiliense era una casa de color amarillo claro con ventanas blancas y un exuberante jardín frontal, exactamente como Ana había descrito. Rosales de varios colores creaban un mosaico perfumado que recordaba inmediatamente el jardín que Elena tanto amaba. Antes de que Rafael apagara el motor, la puerta de la casa se abrió y una mujer apareció en la terraza. El impacto visual fue devastador. Era como ver a Elena caminando hacia ellos. La misma altura, la misma porte elegante, el mismo cabello castaño ondulado, ahora recogido en una coleta práctica. Solo la ropa era diferente. Ana llevaba una blusa blanca simple y jeans, contrastando con el estilo siempre más elaborado que Elena prefería. Valentina salió del coche corriendo, como si todo el nerviosismo se hubiera evaporado instantáneamente. «¡Tía Ana! ¡Tía Ana!», gritó, cruzando el pequeño portón de hierro y corriendo hacia la mujer que permanecía parada, con las manos cubriendo la boca en shock. Ana se arrodilló cuando Valentina llegó cerca, abriendo los brazos para recibir a su sobrina. El encuentro fue intenso y emocional. Dos personas que solo se conocían a través de cartas y fotografías, finalmente tocándose, oliéndose, confirmando que eran reales. «Dios mío, eres aún más linda que en las fotos», murmuró Ana, alejándose ligeramente para examinar el rostro de Valentina. «Tienes los ojos de Elena, pero la forma de la cara es de tu padre». Rafael se acercó más despacio, cargando el ramo de rosas blancas y sintiéndose como un intruso en ese momento íntimo. Cuando Ana levantó los ojos hacia él, fue como mirar directamente a Elena, los mismos ojos castaños expresivos, la misma manera de inclinar ligeramente la cabeza cuando estaba emocionada. «Rafael». Ana se levantó y caminó hacia él, extendiendo las manos. «Gracias por traer a Valentina. Sé que debe haber sido difícil hacer este viaje». Cuando ella lo abrazó, Rafael sintió el suave perfume de lavanda que emanaba de su cabello, completamente diferente del Chanel No. 5 que Elena siempre usaba. Era un recordatorio sutil de que, a pesar de la impresionante similitud física, Ana era una persona propia, con sus propias características. «Estas son para ti». Rafael ofreció el ramo de rosas. Elena siempre decía que las rosas blancas simbolizaban nuevos comienzos. Ana aceptó las flores con lágrimas en los ojos. «Ella plantó rosas iguales a estas en mi jardín cuando nos reconciliamos. Te las voy a mostrar». La casa de Ana era acogedora y funcional, decorada con muebles simples pero bien cuidados. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, algunas de Elena que Rafael reconoció, otras de pequeños pacientes sonriendo en sus brazos, y muchas de una vida que Ana había construido sola a lo largo de los años.
Libros médicos compartían espacio con novelas en estanterías improvisadas, y plantas colgaban de ganchos en el techo, creando un ambiente que respiraba vida y cuidado. Valentina, ¿quieres ver la habitación que preparé para cuando tu madre viniera a visitarme?, preguntó Ana, tomando la mano de su sobrina. Siempre esperé que un día pudieran pasar un fin de semana aquí. La habitación era pequeña, pero decorada con cariño. Una cama individual con colcha floral, una mesita de noche con una fotografía de Elena sonriendo, y en la pared, dibujos infantiles que Ana había recibido por correo a lo largo de los años. Regalos de Valentina mediadas por Elena, sin que la niña lo supiera. «Estos dibujos son míos», exclamó Valentina, reconociendo su propio arte. «Mamá dijo que los iba a guardar, pero en realidad se los mandaba a ti. Tu madre quería que viera cómo estabas creciendo talentosa», explicó Ana, arrodillándose nuevamente para estar a la altura de Valentina. Ella me contaba sobre cada dibujo, sobre las historias que inventabas para acompañarlos. Rafael observaba la interacción entre las dos, notando cómo Ana se comunicaba naturalmente con Valentina. Había algo en su manera de hablar, paciente, genuinamente interesada, sin prisa, que recordaba las mejores cualidades de Elena como madre, pero también traía algo nuevo, probablemente desarrollado a través de años, cuidando de niños en entornos hospitalarios. «Tía Ana, ¿me puedes contar cómo era mamá cuando era pequeña?», preguntó Valentina, sentándose en la cama y tirando de Ana para que se sentara a su lado. «Ah, tu madre era una niña increíble», comenzó Ana, sus ojos brillando con recuerdos antiguos. «Siempre fue la más valiente de nosotras dos. Cuando éramos pequeñas y vivíamos con nuestra madre biológica, Elena siempre me protegía cuando otros niños se burlaban de nosotras por ser muy delgadas o cuando no teníamos ropa bonita como los demás». Rafael se sentó en un sillón cercano, dándose cuenta de que estaba a punto de conocer aspectos de la infancia de Elena que ella nunca había compartido con él. Esta era una oportunidad no solo para que Valentina conociera a su tía, sino para que él entendiera mejor a la mujer con la que había estado casado durante 15 años. «Nuestra madre trabajaba como limpiadora en varias casas durante el día y por la noche limpiaba oficinas. Siempre estaba cansada, siempre preocupada por el dinero», continuó Ana, su voz adquiriendo un tono melancólico. «Elena solía inventar historias fantásticas para distraerme cuando lloraba de hambre o de miedo. Ella decía que éramos princesas disfrazadas y que un día nuestro verdadero castillo aparecería. Igual a las historias que ella me contaba», Valentina interrumpió, animada con la conexión. «Cuando nuestra madre decidió que necesitaba dar una de nosotras para adopción, Teresa insistió en que yo fuera elegida porque pensaba que yo era más frágil, que necesitaba más de una familia estable». Ana reveló, y Alejandro pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. «Hasta el último momento, ella estaba intentando protegerme, incluso siendo solo una niña». Alejandro sintió una punzada en el pecho al imaginar a Teresa de niña, ya demostrando la generosidad y el instinto protector que la caracterizarían por el resto de su vida. También comprendió mejor por qué había sido tan reservada sobre su infancia. Esos recuerdos llevaban dolor y culpa, que probablemente le tomó años procesar. «Pero ustedes se encontraron de nuevo cuando crecieron, ¿verdad, tía Ana?», Valentina preguntó, notando la tristeza en el tono de la conversación y queriendo dirigirla hacia algo más positivo. «Sí, querida. Tu madre me encontró cuando estaba terminando la facultad de medicina. Fue ella quien me buscó, quien insistió en reconstruir nuestra relación». Ana sonrió a través de las lágrimas. «La primera carta que me escribió decía así: Ana, nunca dejé de extrañarte. ¿Puedes perdonarme por no haber luchado más para que estuviéramos juntas?».
¿Y tú perdonaste? Valentina preguntó con la franqueza típica de los niños. Perdoné en el mismo instante. Ana respondió, abrazando a su sobrina, porque entendí que Teresa cargaba una culpa que nunca debió ser suya. Éramos solo niñas en una situación imposible. Alejandro observaba ese intercambio emocional, dándose cuenta de cómo Ana lograba abordar temas difíciles de una manera que Valentina podía comprender sin asustarse. Era una habilidad que él mismo aún estaba aprendiendo a desarrollar. «Tía Ana». Valentina dudó por un momento. Luego preguntó, «Tú eres médica de niños que se enferman, ¿verdad? Mamá también se enfermó antes de morir. ¿Por qué los médicos no pudieron salvarla?». La pregunta tomó a Ana por sorpresa, pero respondió, con la honestidad cariñosa que caracterizaba su profesión. «A veces, Valentina, incluso con toda la medicina y todo el amor del mundo, no podemos curar todas las enfermedades. Eso no significa que los médicos no intentaron o que tu madre no luchó mucho por quedarse contigo. Pero tú salvas a otros niños, ¿verdad?». Valentina continuó, procesando la explicación. «Sí, ayudo a muchos niños a mejorar. ¿Y sabes por qué?». Ana sonrió. «Porque cada vez que cuido de un niño, recuerdo a mi hermana Teresa cuidando de mí cuando éramos pequeñas. Ella me enseñó que cuidar de quienes amamos es una de las cosas más importantes que podemos hacer». Alejandro se dio cuenta en ese momento de que Ana no era solo una extensión de Teresa. Ella era una persona completa, moldeada por la experiencia de la separación y la reunión, que había transformado su dolor en propósito de vida a través de la medicina pediátrica. El final de la tarde en Valencia transcurría en una serenidad dorada, con los últimos rayos de sol filtrándose a través de las hojas del jardín de Ana. Valentina jugaba en el patio, recolectando pétalos de rosa caídos para hacer lo que ella llamaba perfume de princesa, mientras Alejandro y Ana se sentaban en la terraza de madera, observando a la niña y tratando de procesar la intensidad emocional del encuentro. «Ella es exactamente como Teresa describía en las cartas», Ana comentó, sirviendo café fresco en tazas de porcelana simple decoradas con pequeñas flores azules. Curiosa, cariñosa, pero con una fuerza interior impresionante para una niña que ha pasado por tanta pérdida. Alejandro aceptó la taza, notando cómo las manos de Ana eran delicadas y cuidadosas, manos de médica acostumbrada a gestos precisos y gentiles. «Ana, ¿puedo hacer una pregunta que tal vez sea indiscreta? ¿Por qué nunca te casaste? ¿Nunca tuviste hijos?». Teresa siempre se preguntaba sobre eso en las cartas. Ana rió suavemente, un sonido melancólico que resonó en la terraza. «La verdad es que durante años estuve tan enfocada en demostrarme como médica, en construir una carrera sólida, que las relaciones quedaron en segundo plano. Y cuando finalmente me sentí lista para formar una familia». Ella hizo una pausa, observando a Valentina jugar. «Descubrí que tenía endometriosis severa. Las posibilidades de quedar embarazada de forma natural eran casi inexistentes». Alejandro sintió una punzada de comprensión. «Teresa nunca mencionó eso en las cartas, porque le pedí que no lo contara», admitió Ana. «Era un dolor muy reciente cuando nos reconectamos. Acababa de recibir el diagnóstico, estaba lidiando con la idea de que tal vez nunca sería madre biológica. Saber que Teresa había logrado tener a Valentina era simultáneamente una alegría y un dolor agudo». «¿Y ahora? ¿Cómo lidias con eso?». Alejandro preguntó con genuina preocupación. Ana observó a Valentina, que ahora estaba tratando de enseñar trucos a un gato vecino que había saltado la cerca. «Mis pacientes se han convertido en mis hijos de cierta manera. Cada niño que ayudo a curar, cada familia que apoyo durante momentos difíciles,
Es mi manera de ejercer la maternidad que no pude tener biológicamente. Alejandro comprendió en ese momento por qué Teresa había sentido una conexión tan fuerte con su hermana después de la reconciliación. Ambas habían encontrado formas de transformar dificultades personales en combustible para cuidar de otros. Alejandro, Ana dudó, luego continuó. En las últimas cartas que recibí de Teresa, antes de que ustedes descubrieran la enfermedad, ella parecía preocupada por ti. Decía que estabas trabajando demasiado, que temía que no supieras cómo cuidar de Valentina solo si algo le pasaba a ella. La observación golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Tenía razón, admitió tras una larga pausa. Después de que ella murió, me sumergí en el trabajo aún más intensamente. Pensaba que si lograba construir una seguridad financiera aún mayor para Valentina, eso compensaría mi ausencia emocional. ¿Y cómo estás ahora? ¿Lograste encontrar un equilibrio? Ana preguntó, pero su tono sugería que ya conocía la respuesta. Alejandro rió amargamente. La empresa está pasando por dificultades. Irónicamente, mi estrategia de trabajar más para asegurar el futuro de Valentina puede ter colocado exactamente este futuro en riesgo. Ana permaneció en silencio, permitiendo que Alejandro continuara si quería. Hice algunas inversiones arriesgadas cuando no estaba pensando claramente tras la muerte de Elena. Aposté en emprendimientos que creía que darían retorno rápido, pero Alejandro gesticuló vagamente. Digamos que mi capacidad de juicio empresarial no estaba en su mejor momento. Elena mencionó en las cartas que había creado una reserva financiera, dijo Ana con cuidado. ¿Encontraron información sobre eso? 80.000 euros, confirmó Alejandro, destinados a la Fundación Artística para Niños Vulnerables que ella quería crear. Lo suficiente para resolver parte de los problemas de la empresa, pero hizo una pausa, luchando con el dilema moral. Pero usar ese dinero sería traicionar sus sueños, completó Ana, comprendiendo inmediatamente el conflicto. Exactamente. Y al mismo tiempo, si pierdo la empresa, ¿cómo voy a mantener a Valentina? ¿Cómo voy a pagar la escuela privada, las clases de piano, todas las oportunidades que Elena quería que ella tuviera? Ana se levantó y caminó hasta el borde del balcón, observando a Valentina, que ahora estaba sentada bajo un naranjo, dibujando en un bloc de papel que había traído en su bolso. ¿Puedo contarte algo sobre Elena, que tal vez nunca compartió contigo?, preguntó Ana, aún de espaldas a Alejandro. Claro, cuando me encontró estaba pasando por una crisis financiera seria. Me había endeudado durante la residencia médica y estaba considerando renunciar a la especialización en pediatría para aceptar un trabajo más lucrativo en clínica general, reveló Ana. Elena, sin decírmelo, vendió algunas joyas que había heredado de nuestra abuela y me envió el dinero de forma anónima. Alejandro se inclinó hacia adelante intrigado. Solo descubrí que fue ella años después, cuando encontré los recibos entre los papeles que ella me mostró. Cuando la confronté sobre esto, ¿sabes lo que me dijo? Ana se giró para enfrentar a Alejandro. Ana, no doné dinero para que siguieras estudiando. Invertí en el futuro de cientos de niños que vas a curar a lo largo de tu carrera. El mensaje era claro, y Alejandro lo captó inmediatamente. Ella pensaba a largo plazo, siempre, continuó Ana. Ese dinero que ella ahorró no fue guardado solo para caridad abstracta. Fue guardado para asegurar que Valentina tuviera un padre capaz de cuidar de ella, una familia estable, un futuro seguro. Usar parte de él para estabilizar la situación financiera de ustedes no es traición. Es exactamente lo que Elena habría hecho si estuviera viva. Alejandro sintió un alivio y una gratitud profundos. Ana le había dado la autorización que no podía darse a sí mismo.
Pero, ¿qué pasa con la fundación? ¿El trabajo con niños desfavorecidos?, preguntó. Ana sonrió, caminando de regreso a su silla. ¿Quién dijo que necesitas elegir entre una cosa y otra? Tal vez la solución sea exactamente lo que Elena imaginó. Usar parte del dinero para estabilizar su situación financiera y parte para comenzar la fundación. No tiene que ser todo o nada. ¿Me ayudarías con eso, con la fundación?, preguntó Alejandro impulsivamente. Quiero decir, ¿tienes experiencia con niños? ¿Conoces las necesidades reales? Ana dudó. Alejandro, yo vivo aquí en Valencia. Mi práctica médica, mis pacientes están todos aquí. ¿Cómo podría ayudar con algo en Madrid? Tía Ana, mira lo que dibujé. Valentina interrumpió la conversación, corriendo hacia el balcón con su bloc de papel. El dibujo mostraba 3 figuras de manos unidas. Un hombre alto, una niña pequeña y una mujer con cabello ondulado. Encima de ellos, flotando como un ángel, había una cuarta figura femenina con una sonrisa radiante. Es nuestra nueva familia, explicó Valentina con orgullo. Papá, yo, tía Ana y mamá, cuidando de todos nosotros desde el cielo. Ana y Alejandro intercambiaron miradas, ambos profundamente conmovidos por la simplicidad y la sabiduría del dibujo. Valentina había resuelto, con la naturalidad típica de los niños, cuestiones complejas sobre pertenencia y familia que los adultos estaban complicando innecesariamente. Valentina. Ana se arrodilló nuevamente para estar a la altura de la niña. ¿Y si la tía Ana viniera a visitarlos en Madrid de vez en cuando? ¿Y si ustedes vinieran aquí los fines de semana algunas veces? ¿De verdad? ¿Podemos hacer eso, papá? Valentina se volvió hacia Alejandro con los ojos brillando de esperanza. Alejandro miró a Ana, viéndola no solo como la hermana de su esposa fallecida, sino como una persona que podría traer a la vida de Valentina algo que él sabía que no podía ofrecer solo: una perspectiva femenina, una conexión con Elena, una extensión de familia que su hija claramente deseaba. Si la tía Ana quiere, claro que podemos, respondió Alejandro, y vio la sonrisa que se extendió por el rostro de Ana. Una sonrisa idéntica a la que Elena solía tener cuando algo la hacía genuinamente feliz. Entonces está decidido, dijo Ana, abrazando a Valentina. Vamos a ser una familia de verdad, repartida entre 2 ciudades, pero una familia aún así. Mientras el sol se ponía sobre Valencia, Alejandro se dio cuenta de que por primera vez desde la muerte de Elena no se sentía solo en la responsabilidad de criar a Valentina. Y más importante, su hija estaba radiante de una felicidad que no había visto en más de un año. El viaje de regreso a Madrid transcurrió en una serenidad reflexiva, con Valentina durmiendo en el asiento trasero mientras abrazaba un osito de peluche que Ana le había regalado. Un oso marrón claro que la tía pediatra solía usar para calmar a los niños ansiosos en el hospital. Alejandro conducía en la oscuridad, las luces de la carretera creando senderos luminosos que parecían guiarlo de regreso a una realidad que ahora se mostraba diferente de la que había dejado por la mañana. Eran casi las 11 de la noche cuando llegaron a Malasaña. Teresa apareció en la puerta antes de que Alejandro apagara el motor, como si hubiera estado esperando en la ventana de la sala. Sus ojos atentos inmediatamente buscaron señales de cómo había transcurrido el encuentro, y la sonrisa relajada que se formó en su rostro indicó que había captado la energía positiva que emanaba. «¿Y entonces, cómo fue?», preguntó en voz baja mientras Alejandro cargaba a Valentina dormida hacia dentro de casa. «Transformador», respondió Alejandro simplemente, pero la palabra llevaba el peso de un viaje emocional completo. «Teresa, necesito hablar contigo mañana sobre algunos cambios que necesitamos hacer». Teresa asintió, comprendiendo por el tono que se trataba de algo importante.
Había trabajado para la familia el tiempo suficiente para reconocer cuando Alejandro estaba procesando decisiones significativas. A la mañana siguiente, mientras Valentina aún dormía, Alejandro encontró a Teresa en la cocina preparando el café de la mañana. La gobernanta había despertado más temprano de lo habitual y estaba organizando ingredientes para hacer pan casero, una actividad que siempre realizaba cuando quería mantener las manos ocupadas mientras pensaba. «Teresa, siéntate conmigo, por favor», pidió Alejandro, sirviéndose café y señalando la silla al lado de la mesa de la cocina. Era raro que se sentara en ese ambiente. Generalmente prefería tomar café en el comedor formal. «Doctor Alejandro, ¿sucedió algo con la familia de doña Elena?», preguntó Teresa, sus ojos demostrando la preocupación maternal que siempre la caracterizaba. «Por el contrario, sucedió algo muy bueno», sonrió Alejandro, y Teresa se dio cuenta de que era la primera sonrisa genuina que veía en él desde la muerte de Elena. «Ana es una persona extraordinaria. Valentina se conectó con ella de inmediato, como si ya se conocieran desde hace años». «Gracias a Dios», suspiró Teresa aliviada. La pequeña necesitaba tanto esto. «Teresa, necesito contarte algo que puede cambiar nuestra dinámica aquí en casa». Alejandro dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Ana puede empezar a venir a Madrid regularmente, y Valentina y yo también vamos a pasar algunos fines de semana en Valencia. Además...» Hizo una pausa. «Estoy pensando en empezar a trabajar menos, pasar más tiempo en casa». Teresa lo observó atentamente. En todos los años trabajando para la familia, nunca había visto a Alejandro considerar disminuir su carga de trabajo. Sabía que algo fundamental había cambiado en su perspectiva. «Eso es maravilloso, doctor Alejandro», dijo cálidamente. «Valentina va a estar en las nubes de felicidad. Pero puedo preguntar, ¿está bien? ¿No tiene problemas de salud o...?» «Estoy bien, Teresa. De hecho, estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo», lo tranquilizó Alejandro. «Solo estoy finalmente entendiendo lo que realmente importa». Teresa asintió, pero Alejandro notó una sombra de preocupación en sus ojos. «¿Hay algo que quieras decirme, Teresa?», animó. La gobernanta dudó por un largo momento, sus manos entrelazadas sobre la mesa como si estuviera orando silenciosamente. «Doctor Alejandro, yo necesito contar algo que he estado guardando durante mucho tiempo sobre la doctora Ana». El corazón de Alejandro se aceleró. «¿Qué sobre ella?». «Conocía a la doctora Ana desde antes de ayer», confesó Teresa, evitando la mirada de Alejandro. «La conocía desde niña». «¿Cómo así?». Alejandro se inclinó hacia adelante, completamente sorprendido. Teresa respiró hondo, como si se estuviera preparando para revelar un secreto que había guardado durante años. «Antes de venir a trabajar aquí, cuidé de una familia italiana en Valencia, los Benedetti. La doctora Ana fue adoptada por ellos cuando tenía 7 años». Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Cuidaste de Ana cuando era niña?». «Sí, doctor Alejandro, durante 5 años, hasta que cumplió 12 años, y la familia se mudó a una casa más grande donde ya no necesitaron más gobernanta», explicó Teresa, sus palabras saliendo en un flujo cargado de emoción. Ana era una niña muy dulce, pero llevaba una profunda tristeza por haber sido separada de su hermana gemela. Alejandro estaba tratando de procesar las implicaciones de esta revelación. «Teresa, ¿eso significa que sabías sobre la existencia de Ana todos estos años que trabajaste aquí? ¿Sabías que Elena tenía una hermana?». «Sí, señor», admitió Teresa, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Cuando comencé a trabajar aquí y doña Elena me contó sobre su infancia difícil, sobre haber perdido a una hermana, pronto me di cuenta de que estaba hablando de Ana, a quien yo había cuidado.
¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó Alejandro, su voz cargada de confusión y un toque de la traición. Porque doña Elena me pidió que no hablara, respondió rápidamente Teresa. Cuando descubrió que yo conocía a Ana, se emocionó mucho, pero me hizo prometer que guardaría el secreto hasta que llegara el momento adecuado para reunir a la familia. Dijo que quería controlar cómo y cuándo sucedería ese reencuentro. Alejandro pasó las manos por su cabello, tratando de asimilar que prácticamente todo su equipo doméstico estaba involucrado en el mantenimiento de secretos familiares que él desconocía por completo. Teresa, Elena murió hace más de un año. ¿Por qué no me contaste después de que ella se fue?, preguntó, tratando de mantener la voz calma. Porque usted estaba sufriendo tanto, doctor Alejandro. Teresa lloró abiertamente ahora. Usted apenas podía hablar de doña Elena sin desesperarse. ¿Cómo iba a llegar y contar que existía una familia entera que ustedes no conocían? Y además, dudó. ¿Además de qué? Ana me pidió que no revelara nuestra conexión cuando doña Elena murió. Pensó que sería muy confuso, que podría parecer invasivo, explicó Teresa. Quería que cuando ustedes se conocieran fuera de forma natural, sin la complicación de saber que yo era un puente entre ustedes. Alejandro se levantó y caminó hasta la ventana de la cocina, observando el jardín donde Valentina solía jugar. Sentía una mezcla de ira por el mantenimiento de estos secretos y gratitud por el cuidado que tanto Elena como Teresa habían demostrado en la protección de la familia. «Doctor Alejandro», se acercó Teresa con hesitación. «Sé que debe estar molesto conmigo por haber guardado este secreto. Si usted quiere que busque otro empleo...» «No, Teresa», se giró Alejandro, viendo la angustia genuina en su rostro. «No estoy molesto contigo. Estoy tratando de entender cómo Elena logró orquestar toda esta situación con tanto cuidado, planeando cada detalle, incluso sabiendo que tal vez no viviría para ver el resultado. Doña Elena era así», sonrió Teresa a través de las lágrimas, «siempre pensando en cómo proteger a las personas que amaba, siempre planeando formas de garantizar que todos estuvieran bien. Teresa, ¿puedo preguntarte algo? Valentina sabe que trabajas aquí, que fuiste quien la cuidó cuando era niña». «Sí, señor. Ayer mismo, después de que ustedes se fueron, ella me llamó», admitió Teresa. Estaba muy emocionada al saber que yo estaba cuidando de Valentina. Dijo que se sentía más tranquila sabiendo que tenía a alguien en quien confiaba cuidando de su sobrina. Alejandro rió irónicamente. Entonces ayer, cuando conocimos a Valentina, fue básicamente una reunión familiar donde todos sabían de conexiones secretas, excepto yo y Valentina. Fue un poco así, concordó Teresa avergonzadamente. En ese momento, Valentina apareció en la cocina, aún en pijama y con el cabello despeinado por el sueño, abrazando al osito que Ana le había dado. «Buenos días, papá. Buenos días, Teresa», saludó alegremente. «Soñé con la tía Ana toda la noche. Soñé que ella estaba viviendo aquí con nosotros y que hacía pastas deliciosas, igual que hacía la abuela cuando era pequeña». Alejandro y Teresa intercambiaron miradas, ambos dándose cuenta de que Valentina había verbalizado inconscientemente algo que estaba en el subconsciente de todos: el deseo de que Ana se convirtiera en una presencia más constante en sus vidas. «Valentina». Alejandro se arrodilló para estar a la altura de su hija. «¿Cómo te sentirías si la tía Ana viniera a visitarnos con más frecuencia? Y si a veces pasáramos los fines de semana en su casa?» «¿En serio, papá? Ella puede venir siempre que quiera». Valentina saltó de emoción. «Y puedo mostrarle mi habitación y mis dibujos, y ella puede conocer a mis amiguitos de la escuela». Alejandro
Se dio cuenta en ese momento de que su hija no solo necesitaba una figura paterna presente, sino toda una extensión familiar que Elena había preparado cuidadosamente para ella, incluso sabiendo que quizás no estaría viva para facilitar esas conexiones. «Entonces, está decidido», anunció Alejandro. «Vamos a llamar a la tía Ana y a invitarla a pasar el próximo fin de semana aquí con nosotros». Y Teresa se volvió hacia la gobernanta. «Gracias por cuidar de todos esos detalles, incluso cuando fue difícil guardar secretos. Elena eligió bien en quién confiar». Teresa sonrió, aliviada, y Valentina corrió a abrazar a Mindosisa, ambos creando un círculo familiar que, aunque diferente de lo que cualquiera de ellos había imaginado, parecía exactamente correcto. 3 semanas habían pasado desde el primer encuentro con Ana, y la casa de la familia Montoya había ganado una energía completamente nueva. Ana había pasado 2 fines de semana en Madrid, trayendo consigo no solo su cálida presencia, sino también recetas tradicionales italianas que había aprendido con la familia Benedetti, historias de la infancia compartidas con Elena, y una perspectiva médica reconfortante sobre las preguntas que Valentina aún hacía sobre la muerte de su madre. En este jueves de junio, Valentina estaba particularmente emocionada, corriendo por la casa con un bloc de papel lleno de dibujos y planes. Era víspera de la fiesta de San Juan en la escuela y la niña había llegado a casa con una idea que había dejado a Alejandro simultáneamente orgulloso y preocupado. «Papá, ¿puedo organizar una fiesta de San Juan aquí en casa el sábado?», había preguntado Valentina durante la cena, sus ojos brillando con determinación. «Quiero invitar a la tía Ana, y Teresa puede hacer quentão y pamoña, y podemos colgar banderitas en el jardín». Alejandro estaba inicialmente dudoso. La mansión en Malasaña no era exactamente el ambiente que él asociaba con fiestas de San Juan tradicionales, y la idea de abrir la casa para celebraciones le causaba ansiedad. Desde la muerte de Elena, prácticamente no habían recibido visitas sociales. «Princesa, la fiesta de San Juan es una celebración bastante informal. Quizás sea mejor que participemos en la fiesta de tu escuela», había sugerido, tratando de disuadirla amablemente. «Pero papá», insistió Valentina, con la terquedad cariñosa que había heredado de Elena, «mamá siempre decía que nuestra casa se veía más bonita cuando había gente feliz dentro de ella. Y desde que la tía Ana comenzó a venir aquí, siento que la casa está más alegre. Una fiesta de San Juan traerá aún más alegría». Teresa, que observaba la conversación desde la cocina, se había acercado con una sonrisa alentadora. «Doctor Alejandro, si me permite decir, creo que sería maravilloso. Hace tanto tiempo que esta casa no recibe una celebración de verdad». Fue Ana quien finalmente convenció a Alejandro. Durante una llamada vespertina, que se había convertido en una rutina diaria entre ellos para que Valentina pudiera hablar con la tía, ella había ofrecido una perspectiva que él no había considerado. «Alejandro, ¿sabes por qué las fiestas de San Juan son tan importantes en la cultura española?», había preguntado Ana. «Porque celebran la cosecha, la gratitud, la comunidad. Valentina está pidiendo inconscientemente que celebren todo lo bueno que está creciendo en sus vidas después de un periodo difícil». Ahora, 2 días después, la mansión estaba siendo transformada en un escenario completamente diferente. Teresa había asumido el mando de la organización con una energía que Alejandro no había visto en ella en años, movilizando su red de contactos, proveedores del mercado municipal, artesanos que conocía desde sus tiempos en Andalucía, e incluso algunos vecinos que se habían ofrecido para ayudar al enterarse de la fiesta. «Doctor Alejandro, necesita ver cómo quedó el jardín», llamó Teresa desde la puerta de la sala. Sus manos aún sucias de tierra por haber plantado pequeños maceteros de maíz y girasoles que había comprado para dar un ambiente rural al espacio.
Alejandro salió al jardín y se detuvo, impresionado con la transformación. El espacio que normalmente exhibía un paisajismo formal y sofisticado había ganado banderitas de colores colgadas entre los árboles, farolillos de papel, creando pequeñas islas de luz amarilla, y una hoguera improvisada en un área segura cerca del lago ornamental. Había puestos hechos con madera y tela colorida donde se servirían las tapas tradicionales, e incluso un pequeño escenario donde Valentina había insistido en organizar presentaciones. «Teresa, está increíble», admitió Alejandro, sintiendo una ola de gratitud por la dedicación de la gobernanta. «¿Cómo lograste organizar todo esto tan rápido?» «Ah, doctor Alejandro, la fiesta de San Juan es algo que está en la sangre de quien creció en el interior». Ella rió, limpiándose las manos en el delantal bordado que llevaba. «Y además, cuando hacemos algo por amor, las cosas fluyen naturalmente». Valentina apareció corriendo del piso superior, vistiendo un vestido a cuadros rojo y blanco que Ana había traído de Valencia. Un vestido típico de fiesta de San Juan que perteneció a una muñeca de la infancia de la tía, cuidadosamente adaptado por una costurera local. «Papá, mira lo lindo que quedó», giró, haciendo que la falda se abriera como un paraguas colorido. «¿A qué hora llega la tía Ana?» «A las 5 de la tarde», Rafael respondió, revisando el reloj. «Y ella trae una sorpresa para ti». «¿Qué sorpresa?», Valentina preguntó, prácticamente saltando de curiosidad. «Sí, te cuento, ya no será sorpresa», bromeó Rafael, pero internamente estaba tan curioso como su hija. Ana había mencionado que traería a alguien especial para la fiesta, pero se había negado a dar más detalles. Alrededor de las 4 de la tarde comenzaron a llegar los primeros invitados, compañeros de escuela de Valentina y sus padres, algunos vecinos que Rafael conocía solo superficialmente, y para su sorpresa, algunas familias que él ni siquiera sabía que Teresa había invitado. «Teresa, ¿quiénes son esas personas allí?», preguntó Rafael discretamente, señalando a una pareja de mediana edad, acompañada de 3 niños que jugaban animadamente con Valentina. «Son los padres de Sofía, compañera de la escuela de Valentina», explicó Teresa. «Y esas familias allí son empleados del hospital donde trabaja la doctora Ana, que venían a Madrid este fin de semana y ella sugirió que pasaran por aquí». Rafael se dio cuenta de que, sin saberlo, su pequeña fiesta de San Juan se había transformado en una celebración comunitaria que involucraba a personas de diferentes círculos de sus vidas y de la vida de Ana. Era un tipo de evento social que nunca había imaginado organizar, pero que estaba creando una atmósfera de calidez humana que su casa no experimentaba desde hacía mucho tiempo. A las 5 en punto, Ana llegó conduciendo un coche alquilado, pero no estaba sola. Un hombre alto, de cabello canoso y gafas discretas, salió del asiento del pasajero cargando una guitarra. Parecía tener alrededor de 50 años, llevaba una camisa a cuadros y jeans, y saludó a Valentina con la naturalidad de quien está acostumbrado a tratar con niños. «Valentina, este es el doctor Eduardo Fernández». Ana hizo las presentaciones mientras abrazaba a su sobrina. «Es ingeniero, trabaja en una empresa que desarrolla tecnologías para hospitales, pero en su tiempo libre es músico». Eduardo extendió la mano a Rafael con una sonrisa genuina. «Mucho gusto, Rafael. Ana ha hablado mucho sobre ti y sobre Valentina. Espero que no te moleste mi presencia. Ana me invitó cuando supo que habría música en la fiesta». «Claro que no me molesta», respondió Rafael, estrechando la mano del hombre y notando cómo Ana sonreía al observar la interacción. «Sé muy bienvenido». Valentina estaba emocionadísima cuando supo que habría música en vivo. Mientras Eduardo afinaba la guitarra y conversaba con algunos niños que se habían acercado curiosos a su alrededor,
Rafael llevó a Ana a un rincón más reservado del jardín. «Ana, ¿puedo hacerte una pregunta indiscreta? Tú y Eduardo», empezó, pero ella lo interrumpió con una sonrisa avergonzada. «Nos conocimos en el hospital hace unos 3 meses», explicó. Él estaba implementando un nuevo sistema de monitoreo pediátrico y necesitaba retroalimentación médica. Eduardo perdió a su esposa hace 2 años, también por cáncer. Tenemos una comprensión mutua sobre ciertos dolores. Rafael asintió, comprendiendo perfectamente. Había algo reconfortante en saber que Ana estaba encontrando compañía y posiblemente amor nuevamente, especialmente con alguien que entendía la complejidad de reconstruir la vida después de una pérdida significativa. «Me alegra por ti, Ana. Eduardo parece ser una buena persona». «Sí lo es», confirmó Ana, observando a Eduardo enseñar a Valentina a tocar algunas cuerdas de la guitarra. «¿Y sabes qué más? Tiene una propuesta interesante de colaboración tecnológica que podría ayudar con los problemas de tu empresa». Rafael levantó las cejas, intrigado. «Eduardo ha desarrollado software de gestión inmobiliaria que son revolucionarios para el mercado inmobiliario», explicó Ana. «Sistemas que optimizan energía, seguridad, mantenimiento preventivo, exactamente el tipo de innovación que puede diferenciar a una constructora en el mercado actual. Estaba buscando un socio en el sector inmobiliario para probar e implementar las tecnologías». Rafael sintió una chispa de esperanza. Una colaboración tecnológica podría ser exactamente la solución innovadora que su empresa necesitaba para diferenciarse de la competencia y superar la crisis actual. «¿Crees que estaría interesado en hablar sobre eso?», te preguntó. «¿Por qué no le preguntas tú mismo?», sugirió Ana, señalando a Eduardo, que ahora estaba tocando una música suave mientras Valentina cantaba junto, atrayendo la atención de todos los invitados. A medida que la noche avanzaba, la fiesta cobró vida propia. El jardín se llenó de risas de niños corriendo entre las carpas, adultos conversando animadamente mientras degustaban vino caliente y empanadas de Teresa, y una atmósfera de comunidad que Rafael no había experimentado desde la infancia. Eduardo tocaba canciones tradicionales que hacían que todos cantaran juntos, e incluso Rafael se encontró participando en una cuadrilla improvisada organizada por Valentina y sus amigas. «Papá, esta es la mejor fiesta que ha habido en esta casa», gritó Valentina por encima de la música, sus ojos brillando de felicidad genuina. Rafael la levantó en brazos, girando con ella en el centro del jardín, iluminado por farolitos, y por primera vez desde la muerte de Elena, sintió que su casa estaba verdaderamente viva nuevamente. Era como si Valentina hubiera logrado, con su intuición infantil, exactamente lo que la familia necesitaba: celebración, comunidad y la sensación de que el futuro podría ser construido sobre la alegría, no solo sobre la memoria de la pérdida. 6 meses habían pasado desde la fiesta de San Juan que transformó la dinámica de la familia Montoya. El otoño madrileño pintaba las calles de Malasaña con tonos dorados, y la casa que antes respiraba silencio melancólico ahora pulsaba con una energía renovada. Rafael caminaba por los pasillos, admirando los cambios sutiles pero significativos que habían. Las fotografías sonrientes de momentos recientes compartían espacio con los retratos formales de antes. Dibujos de Valentina decoraban la nevera de la cocina y el aroma de café de Teresa se mezclaba frecuentemente con los sabores de las recetas italianas que Ana había enseñado durante sus fines de semana en Madrid. La asociación empresarial con Eduardo había resultado ser un éxito extraordinario. Los sistemas de automatización de edificios desarrollados por él no solo salvaron la empresa de Alejandro de la crisis financiera, sino que la posicionaron en la vanguardia del mercado inmobiliario sostenible.
Más importante aún, la colaboración había permitido que Alejandro redujera drásticamente su carga horaria de trabajo, delegando responsabilidades operativas para concentrarse en la visión estratégica y, principalmente, en estar presente en la vida de Valentina. En este jueves de mayo, Alejandro estaba en su oficina doméstica, un espacio que había creado en una sala anteriormente poco utilizada, cuando Valentina entró corriendo, llevando un sobre oficial de la escuela y una sonrisa que iluminaba todo el ambiente. «¡Papá! ¡Papá! Llegó la carta sobre la exposición de arte», anunció, prácticamente saltando de emoción. Alejandro dejó a un lado los documentos de la Fundación Elena Montenegro, que había sido oficialmente establecida 3 meses antes, con parte de los recursos que su esposa había guardado, enfocada en programas artísticos para niños en situación de vulnerabilidad social, y prestó total atención a su hija. «¿Y qué dice la carta, princesa?», preguntó, aunque ya conocía el contenido. La directora de la escuela había llamado la semana anterior para informarle personalmente que Valentina había sido seleccionada para representar su serie en una exposición municipal de arte infantil. «Dice que mis dibujos van a estar en una galería de verdad, donde otras personas pueden verlos», leyó Valentina cuidadosamente, aún luchando con algunas palabras más complejas, «y que puedo invitar a toda mi familia para la inauguración». «¿Y a quién quieres invitar?», preguntó Alejandro, fingiendo no saber la respuesta. «A ti, a la tía Ana, al tío Eduardo, a Teresa y...». Valentina dudó por un momento. «Quiero invitar a mamá también, aunque no pueda venir de cuerpo presente, pero puede venir de corazón presente, ¿verdad, papá?». Alejandro sintió ese apretón familiar en el pecho que aún ocurría cuando Valentina mencionaba a Elena, pero ahora estaba matizado por una profunda gratitud por la madurez emocional que su hija había desarrollado. Con la ayuda de Ana, que había discretamente sugerido algunas sesiones con una psicóloga infantil especializada en duelo, Valentina había aprendido a honrar la memoria de su madre de forma saludable, integrando la pérdida en su vida sin que eso impidiera su crecimiento. «Claro que mamá estará allí de corazón presente», confirmó Alejandro, abrazando a su hija. «Ella estaría muy orgullosa de saber que te estás convirtiendo en una artista tan talentosa». La exposición de Valentina sería solo una de las varias actividades que llenaban sus agendas en las últimas semanas. Ana había conseguido una transferencia parcial para el Hospital Universitario de La Paz, manteniendo su trabajo en Valencia, pero pasando 3 días a la semana en la capital. Eduardo se había mudado completamente a Madrid, alquilando un apartamento cerca de la casa de los Montenegro, y su presencia se había convertido en un constante reconfortante en la vida de todos. «Papá, ¿puedo contar un secreto?», preguntó Valentina, asumiendo ese tono conspiratorio que siempre precedía sus observaciones más perspicaces. «Todos los secretos que quieras», respondió Alejandro como siempre hacía. «Creo que la tía Ana y el tío Eduardo van a casarse», susurró, como si estuviera revelando información de seguridad nacional. Alejandro rió, no sorprendido por la observación. Valentina había desarrollado una intuición aguda para dinámicas relacionales, probablemente resultado de haber estado tan atenta a las emociones de los adultos a su alrededor durante el periodo de duelo y reconstrucción familiar. «¿Y tú cómo te sentirías si eso sucediera?», preguntó Alejandro, curioso sobre la perspectiva de su hija. «Me sentiría muy feliz», respondió Valentina sin dudar, «porque la tía Ana estaría más tiempo cerca de nosotros y el tío Eduardo es muy genial. Me enseñó a tocar la guitarra y siempre trae dulces de una pastelería italiana que conoce. ¿Y si tuvieran hijos? ¿Cómo te sentirías siendo prima de bebés?», continuó Alejandro explorando los sentimientos de su hija. Valentina consideró la pregunta seriamente por algunos momentos.
Sería genial tener bebés en la familia, pero... Pausó. No van a reemplazar a mamá, ¿verdad? Porque mamá siempre será mi madre, incluso no estando aquí. Alejandro sintió una ola de orgullo por la sabiduría emocional de Valentina. Nunca, princesa. Nadie nunca va a reemplazar a tu madre. Pero nuestra familia puede crecer y tener más personas que nos aman, y eso es algo bueno. En ese momento, Teresa apareció en la puerta de la oficina con una sonrisa misteriosa. «Doctor, Alejandro, la doctora Ana está llegando y dijo que tiene una noticia importante para contar». Valentina saltó de la silla y corrió hacia la ventana. «Es verdad, papá, el coche de ella está llegando y el tío Eduardo está junto». Alejandro sintió una mezcla de anticipación y nerviosismo. Había señales claras en las últimas semanas de que Ana y Eduardo estaban considerando formalizar su relación, y sospechaba que la noticia importante tendría que ver con eso. Ana y Eduardo entraron en la casa con sonrisas radiantes, y Valentina inmediatamente corrió a abrazar a ambos. Ana estaba particularmente elegante, usando un vestido azul marino que realzaba sus ojos, mientras Eduardo llevaba un ramo de flores amarillas, las flores que Elena solía cultivar en el jardín. «Tenemos una noticia para compartir con ustedes», comenzó Ana, tomando la mano de Eduardo mientras se sentaban en la sala de estar. «Eduardo me pidió matrimonio ayer y yo dije que sí». Valentina gritó de alegría y comenzó a saltar alrededor de la sala. «Lo sabía, sabía que se iban a casar». Alejandro se levantó y abrazó a ambos calurosamente. «¡Felicidades! No podría estar más feliz por ustedes dos». «Y hay más», añadió Eduardo sonriendo. «A Valentina, queremos que seas nuestra madrina de boda si quieres». «¡Quiero! ¡Quiero!», respondió Valentina inmediatamente, y luego pausó con una expresión pensativa. «¿Pero puedo hacer una pregunta?» «Claro, querida», animó Ana. «Ustedes se van a casar en una iglesia, porque si es así, quería pedirle al sacerdote que hablara sobre la madre también, para que ella sepa que aprueba el matrimonio de su hermana gemela». Ana comenzó a llorar, lágrimas de alegría mezcladas con una profunda emoción por la sensibilidad de Valentina. «Claro que podemos hacer eso, Valentina. Creo que Elena estaría muy feliz de saber que encontramos el amor nuevamente. Y ustedes van a vivir aquí cerca», continuó Valentina con sus preguntas prácticas. «En realidad», sonrió Eduardo, «Ana y yo estábamos pensando en comprar una casa aquí en el barrio. Así podemos estar cerca de ustedes, pero ustedes también mantienen su privacidad». Alejandro percibió la delicadeza de la decisión. Ana y Eduardo habían considerado cuidadosamente cómo integrar sus vidas a la familia Montoya sin invadir el espacio o alterar drásticamente la dinámica que estaba funcionando bien. «¡Teresa!», gritó Valentina hacia la cocina. «La tía Ana se va a casar. Tendremos que hacer una fiesta aún más grande que la fiesta de San Juan». Teresa apareció secándose las manos en el delantal, su rostro iluminado por una sonrisa maternal. «Madre mía, qué alegría. Doña Elena debe estar sonriendo desde el cielo». A medida que la tarde avanzaba, planearon detalles de la boda que tendría lugar a finales de año, discutieron la exposición de arte de Valentina la semana siguiente y conversaron sobre los proyectos de la Fundación Elena Montoya, que había comenzado a atender a sus primeros niños beneficiarios. «Alejandro», dijo Ana cuando estuvieron solos por unos minutos en el jardín, «hay algo que quiero darte». Le entregó un pequeño paquete cuidadosamente preparado. Dentro había un delicado colgante en forma de corazón, grabado con las iniciales EM, Elena Montoya. «Encontré esto entre las cosas que Elena me dejó», explicó Ana. «Ella quería que Valentina lo usara el día de su boda. Pensé que deberías guardarlo hasta que llegue ese momento».
Alejandro sostuvo el colgante, sintiendo el peso simbólico del objeto. Era otra prueba de cómo Elena había planeado cuidadosamente cada aspecto del futuro de la familia, incluso sabiendo que no estaría presente para vivirlo. «Ana, gracias», dijo simplemente, «por todo, por traer a Elena de vuelta a nuestras vidas de una forma nueva, por amar a Valentina como si fuera tu propia hija, por ayudarnos a construir una familia de la que ella estaría orgullosa». «Gracias a ti, Alejandro», respondió Ana, tocando suavemente su brazo, «por permitirme ser parte de esta familia, por honrar la memoria de Elena de la manera más hermosa posible, creando una vida llena de amor y alegría». Mientras observaban a Valentina y Eduardo en el jardín, ella enseñándole a él cómo cuidar de los rosales que Elena había plantado, Alejandro se dio cuenta de que su familia se había convertido en algo que nunca podría haber imaginado o planeado. Era una familia construida sobre la pérdida y la recuperación, sobre secretos revelados y verdades compartidas, sobre la capacidad humana de encontrar luz incluso en los períodos más oscuros. La oración susurrante de una niña de 8 años en una noche solitaria había, de hecho, transformado un imperio. No un imperio empresarial construido sobre control y ambición, sino un imperio familiar basado en amor, autenticidad y la profunda comprensión de que las conexiones humanas más valiosas a menudo emergen de los momentos de mayor vulnerabilidad. Valentina corrió hacia ellos, sosteniendo un dibujo que acababa de terminar, un retrato de la nueva familia extendida reunida en el jardín, con Elena flotando suavemente sobre todos, sus brazos abiertos en una bendición eterna. Era la representación visual perfecta de cómo una niña había logrado algo que ningún adulto solo podría haber alcanzado: transformar el luto en celebración, la soledad en comunidad y la memoria en esperanza viva.